Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Hablemos del control de la diabetes. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, en estos días estoy terminando de escribir un nuevo libro. Se lo enseño por aquí, es una primicia, ¿no? Es un libro que se llama Diabetes sin Problemas. Llevo muchos años investigando el tema de la diabetes y dándome cuenta de que realmente la diabetes está fuera de control, no se puede controlar. Todo lo que se ha tratado con la diabetes ha sido medicar. O sea, se pretende controlar la diabetes medicándola. Obviamente eso a quien único beneficia es a la farmacéutica. Pero a los diabéticos no los beneficia porque el exceso de medicamentos y la gran mayoría de estos medicamentos tienen efectos secundarios. De hecho, no hay ni un solo medicamento que usted pueda tomar que no tenga algún efecto secundario. Revíselo para que vea, todos tienen efectos secundarios. De hecho, algunos medicamentos para la diabetes que han sido retirados del mercado, los han retirado 17, 20 años después de haberse puesto en funcionamiento. Y después que se descubrió, pues que habían muerto 140.000 personas por él, de que se habían dañado 80.000 hígados. O sea, que la forma en que funciona, por lo menos en Estados Unidos y todos los restos de los países, es que un medicamento lo aprueban, lo ponen allá afuera, y la verdad, que el conejillo de India es usted. Porque lo aprueban basado en un grupito, ¿verdad?, de personas con que lo aprobaron. Las farmacéuticas son gente muy lista. Si ellos ven que el estudio que están haciendo no le da buenos resultados, no lo publican, porque la ley no les obliga a publicar un estudio que no funciona. Ahora, cuando le sale uno que le dio alguna diferencia a su favor, entonces lo publican. Quiere decir que la verdadera prueba de si un medicamento funciona, hace daño o no hace daño, la están haciendo con usted, con su ser querido. Entonces, en el tema de la diabetes, que es una de las cosas que explico en este libro, pues la gente enferma son un gran negocio. La gente enferma son un gran negocio porque la gente enferma gasta su dinero en medicamentos y en tratamientos médicos. Pero la gente que estamos saludables, gastamos nuestro dinero en nuestra iglesia, que se lo donamos, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestras aspiraciones y en crear una mejor vida para todos, ¿no? Para todos nosotros y nuestros familiares. O sea, que los que son un buen negocio son los que están enfermos. Mientras más enfermos estén, más servicios necesiten, más medicamentos van a tener que consumir. Fíjese que la venta de medicamentos depende totalmente de que una persona tenga síntomas. Pero usted no puede tener síntomas si no está enfermo. Y no puede estar enfermo si usted supiera cómo cuidar la salud. Por lo tanto, en este mismo libro, que es el libro Diabetes sin Problemas, que está próximo a salir, pues estoy hablándole a un diabético y a sus familiares de cómo controlar la diabetes para que la diabetes no le controle a usted. Ahora voy a compartir con ustedes alguna información que ya les puedo adelantar sobre el tema del control de la diabetes, que tiene todo que ver también con la obesidad. Vamos a empezar por decir que la diabetes es la enfermedad más degenerativa que existe de todas las enfermedades. Por ejemplo, los diabéticos son la parte de la población que más ataques al corazón tiene. La estadística de la Asociación de Diabetes Americana refleja que los diabéticos tienen algo así como un 446% más de ataques al corazón que el resto de la población. Se sabe, por ejemplo, que la pérdida de la vista, entre los diabéticos, el 72% de las personas que pierden la vista es por diabetes descontrolada. Se sabe que entre las personas que tienen problemas con los riñones, que tienen que hacer diálisis es un proceso donde usted le meten una manga aquí y sacan su sangre y hay una máquina ahí gigante que se la limpia. ¿Por qué? Porque sus riñones ya los dañó. Y la diálisis, que tiene que ver con daño a los riñones, ¿no?, pues algo así como el 64% de todas las personas que tienen daño a los riñones es por diabetes. La gran mayoría. Se sabe, por ejemplo, que de las amputaciones,
Hay ciertas amputaciones por traumas de accidentes y demás, ¿no? Accidentes automovilísticos y así, ¿no? Pero algo así como el 78% de las amputaciones que se hacen, estas son las estadísticas, son a diabéticos. Entre los diabéticos, ¿verdad? Estudios que se han hecho demuestran que el 68% de los diabéticos padecen de alta presión. Pero la cosa no acaba ahí. Entre los diabéticos, la incidencia de depresión, o sea, diabéticos deprimidos. La diabetes es un desorden metabólico, le llaman. Es interesante que usted busca en internet diabetes. Haga el ejercicio para que vea. Pregúntale a Mr. Google, que se la sabe todas, ¿no? Busque diabetes. Y va a ver que donde quiera que usted busque diabetes, en Wikipedia, en los diccionarios, todos dicen la diabetes es un desorden metabólico. Y sin embargo, nadie trata el metabolismo. Entonces pretenden controlar un desorden metabólico sin explicar el metabolismo. Obviamente, el condenado problema de la diabetes no resuelve. Porque la diabetes es un problema metabólico. Y todos ellos están de acuerdo en eso. Pero nadie habla de metabolismo. Entonces, ¿cómo usted resuelve un problema metabólico si no trabaja con el metabolismo? Entonces, obviamente, yo he llegado a la conclusión, pues, de que hay unos intereses creados detrás que no le interesa que esto se resuelva porque entonces se les cae el negocio. Necesitarán gente muy enferma, con muchos síntomas, para poder seguir vendiendo sus medicamentos. Ahora, continúo aquí. Los diabéticos, en términos de depresión, tienen algo así como un 525% más de depresión. Pero ahí no acaba. Los diabéticos tienen la incidencia de cáncer más alta que existe en todo el resto de la población. Estudios clínicos que he visto, o sea, estudios hechos por universidades, tienen una incidencia como de un 148% más de cáncer. Eso quiere decir que tiene casi 2 veces y media más cáncer que las personas que no tienen diabetes. Entonces, si usted mira el cuadro de la diabetes, esta es la mina de oro de las farmacéuticas. Esa es la mina de oro de muchos tratamientos especializados, de diálisis, de daños a los riñones, de operaciones, de cirugía, de amputaciones, todo eso. Entonces, esta es la mina de oro. ¿Qué pasa? Mientras yo he estado escribiendo este libro nuevo, el de Diabetes sin Problemas, francamente lo que he entrado es como en coraje. Me estoy poniendo cada vez más, como más triste y más furioso con esto, ¿no? Porque me di cuenta que realmente toda esta información que estoy poniendo aquí ya se sabe, todo está en los estudios clínicos, pero no les conviene publicarlo, no les conviene decirle. Entonces le dicen al diabético, controla con calorías. Están locos. ¿Cómo un diabético va a controlar su diabetes con las calorías? Si realmente el problema del diabético es que tiene mucha glucosa y tiene exceso de glucosa, que es lo que le hace todo esto, y no le están diciendo que controle los carbohidratos. ¿Qué es lo que produce la glucosa? Bueno, esto se los comparto, señores, pues, porque la verdad siempre triunfa, pero voy a continuar en otro episodio para un poquitito así como terminarle el tema. ¿Por qué? Porque la verdad siempre triunfa.